Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos y qué bueno compartir con ustedes este espacio en el que quisiera invitarlos a la reflexión sobre algunas cosas que junto con los profesionales que me acompañan en el Laboratorio de Innovación Educativa hemos venido trabajando durante los últimos 5, 7 años ya. Y son reflexiones asociadas a la educación, a la exposición de los estudiantes a diferentes niveles de tecnología y cómo esto está afectando la forma en que se realizan y se llevan a cabo las clases y cómo el entorno del aula empresarial, del aula académica, nos concierne no solo a estudiantes, sino también a profesores y especialmente ahora a ustedes que están asistiendo a programas en modalidad virtual. Al poner un título a esta conferencia, me pareció oportuno que hiciéramos esta reflexión desde la pizarra hasta el smartphone y cuál es la información entonces que gestiona el estudiante del futuro. Mi nombre es Marta Liliana Torres, yo soy ingeniera de sistemas, tengo varias especializaciones, una maestría en economía industrial y un doctorado en estrategia y marketing de la empresa. Soy profesora universitaria desde hace más de 12 años y desde hace 7 años lidero un laboratorio de innovación educativa que se llama Galea. Y con toda esta información y con todo este background, pero sobre todo con muchos ánimos y expectativas de compartir con ustedes esta presentación del día de hoy. Hay muchas formas de empezar esta charla y a mí me gusta hacerlo de esta manera, mostrando esto que ustedes ven en la pantalla ahora mismo son fotos de mi familia. Y precisamente son fotos de una línea temporal de mi familia. En la izquierda está mi abuela, se llamaba Ercilia. La siguiente foto es la de mi madre, se llama Josefina. En la siguiente foto estoy yo y en la última foto a la derecha está mi hijo, Nicolás. Son personas que han nacido y crecido y vivido en el último siglo, pero que un siglo al final, si pensamos en términos de la duración, de lo que es, cómo es de relativo el tiempo, un siglo al final no son tantos años, y estas 4 personas han vivido épocas totalmente diferentes, con niveles de exposición a la tecnología diferentes y con niveles educativos muy distintos. Estoy seguro que si ustedes hacen este mismo ejercicio en sus casas, encontrarán hallazgos similares a los que yo encontré y quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, mi abuela, que nació en los años 20 en Colombia, tuvo un nivel de educación que llegó hasta la primaria, ella completó la primaria y sabía leer y escribir, y un nivel de exposición a la tecnología muy diferente al que tiene mi hijo en el extremo de la derecha de la recta. ¿No? Por ejemplo, en Colombia, en los años 20, cuando mi abuela nació y cuando creció y desarrolló sus primeros años, había un total de 20.000 teléfonos, 20.000 en todo el país. 10.000 aparatos de radio y muy poquitos coches, en realidad, como unos 10.000 coches aproximadamente. Entonces, fíjense el nivel de educación y el nivel de exposición a la tecnología de Ercilia, de mi abuela. Mi mamá, que nació en los años 40, por ejemplo, tuvo un nivel de educación que le alcanzó para terminar el bachillerato y también hacer una formación técnica no profesional. Mi mamá estudió en el Servicio Nacional de Aprendizaje o algunas tecnologías que le sirvieron para hacer una carrera en el Poder Judicial y ella estuvo expuesta a un poco más de educación, pero también a un poco más de tecnología. Por ejemplo, mi mamá en sus años jóvenes recuerda ya empezar a tener electrodomésticos en la casa, algunas cosas que eran parte de esos avances tecnológicos de la época. Por supuesto, estuvo muy familiarizada con las cámaras fotográficas, estas cámaras que tenían rollos y había que revelarlos. Esa fue una de las épocas que mamá vivió. Y las máquinas de escribir, definitivamente, primero las de carrete y luego las electrónicas, eléctricas. Yo, por el contrario, yo nací en los años 70 y en los años 70 y 80 hubo una exposición muy grande, un boom de
de máquinas, de aparatos de videocassette y también de calculadoras que utilizábamos en el colegio. Bueno, en el colegio no, pero sí en la universidad. Yo tuve un nivel de educación totalmente diferente. Yo completé mi doctorado y ahora estoy por iniciar no, mi periodo de postdoctoral. Entonces el nivel de educación ha cambiado sensiblemente, ha cambiado muchísimo en estos, de los años 20 a los 70 en estas generaciones en mi familia. Reproductores de música en esa época, los 80s, principios de los 90, quizás eran de la tecnología más usada y desde luego pues los computadores. Mi hijo, mi hijo pues todavía está en el colegio, no ha terminado su formación de secundaria, no tengo idea cómo vaya a transcurrir su nivel educativo de aquí en adelante, pero lo que sí sé es que ha estado expuesto a muchísima tecnología comparado con la línea de familia que le antecede, con lo que fue y vivió mi abuela o mi madre o incluso yo misma. Y todo esto está representado en la cantidad de aparatos electrónicos como smartphones o tablets, desde luego iPad, computadores, obviamente, porque eh, en el colegio, en los ambientes educativos, pero también los ambientes de ocio, es innegable el papel que juega el ordenador en la vida de todos, en realidad. Yo marqué en la parte de abajo de la diapositiva dos cosas que quiero comentarles para enlazar un poco esta reflexión y son el hecho de que el primer aparato de televisión que ingresó a Colombia lo hizo en el año 54, en junio del año 54. Solo a partir de ahí tuvimos en Colombia la posibilidad de ver televisiones en nuestras casas, es decir, que mi abuela raramente alcanzó, bueno, sí, algunos años, pero de ahí, de tener un televisor en algunas de las casas, ¿cierto? A, a lo que estamos expuestos hoy, que es un nivel de tecnología que nos rodea, es un ambiente muy diferente y quiero que ustedes piensen en este momento en ese contraste. A final de los 90, al menos en Colombia, surge un término al que ahora estamos todos muy familiarizados y muy acostumbrados, y es el término nativos digital. El nativo digital, por ejemplo, es mi hijo, ¿cierto? Cuando uno piensa, estas también son fotos familiares, ahí hay fotos de mis tres sobrinas y de mi hijo, porque considero que ellos son nativos digitales. ¿Por qué? Porque han crecido en un entorno en que la tecnología, lo digital está por todas partes, les rodea y ellos han estado expuestos a aparatos como computadores o internet y una cantidad de dispositivos que mencionaba hace un momento desde una edad muy temprana. Mire, por ejemplo, la foto de mi sobrina que está de espaldas ahí en el marco azul, no tiene 2 años todavía y sabe manejar algunas cosas tecnológicas incluso de forma muy intuitiva. No sé si han hecho esa reflexión en sus casas o con sus estudiantes o con sus hijos acerca de cómo, aunque parezca que el chico o la chica es muy pequeño, pero que maneja y se desenvuelve con estos dispositivos de una forma que nosotros quizás estamos muy alejados de tener ese nivel, ¿no? En contraposición a estos nativos digitales estamos nosotros, y yo me incluyo ahí, personas que somos inmigrantes tal vez, inmigrantes digitales, crecimos sin tanta tecnología digital y tuvimos que aprender a usarlo más adelante. Innegablemente hubo cosas en este transcurrir de los años, como la pandemia por COVID-19, que aceleraron todo este proceso, pero de una u otra forma hemos tenido que aprender a utilizarlo. Yo tengo por años que se maneja perfectamente con el celular. Entonces, bueno, de una u otra manera, día se ha nivelado hasta cierto punto con el uso de la tecnología. Hay otras personas que no, y hay algunas otras a las que definitivamente, aunque luchen un poco más con esta tecnología, pero les corresponde, ¿no? Unos de ellos yo creo que definitivamente somos las personas que estamos relacionadas con la academia, ¿no? Porque en estos entornos estamos llenos de estudiantes, de colegas, de compañeros, de información que revisar, de información que compartir, y es innegable que hoy la encontramos casi
de las mejores fuentes las encontramos electrónicas. Características entonces de los nativos digitales, ustedes pensarán ahora desde donde el lugar que me están escuchando, desde muy temprana edad se han visto expuestos a la tecnología, la usan de forma intuitiva y de forma frecuente y recurrente sin necesidad de instrucciones. Mi sobrina, por ejemplo, bloqueó su calculadora, esta sobrina que aparece en la foto con el vestido de flores, bloqueó su calculadora hace un par de días y rápidamente, como no sabía cómo hacerlo, consultó YouTube, vio un video y la desbloqueó en cuestión de minutos, ¿no? Una cosa que para algunos de nosotros quizás habría tomado más tiempo, comprender, buscar dónde, la información donde podría estar, pero esto es así, ¿no? Características de los nativos digitales son ese desenvolvimiento y ese desparpajo con la tecnología. Prefieren la información visual a la información escrita. Esta es otra característica muy interesante y esto para la reflexión quizás en nuestras aulas, ¿no? Las generaciones de los 70 o quizás anteriores, 70, 80, todavía preferimos alguna información en papel y el medio impreso y el calor y el olor de las páginas al pasar. Sin embargo, estas generaciones tienen esto de diferente. Y además de ello, un fuerte sentido de la comunidad en línea. Piensen si no todas las maneras en las que se evidencia este sentido de pertenencia a una comunidad en línea, con todo el tema de las redes sociales que es más que evidente. Con todo esto, inmigrantes y nativos digitales hemos tenido un recorrido educativo diferente en un caso que en el otro. Por ejemplo, si hablamos de principios del siglo pasado, retomemos un poco la imagen de mi familia, de Ercilia, Josefina, Marta, Nicolás, a principios del siglo pasado, que sería mi abuela y tal vez mi madre, desde luego, nosotros en Colombia y en muchas partes del mundo gestionábamos un modelo educativo basado en la memorización y en el aprendizaje repetitivo. El profesor era quien poseía la información, era dueño de ella y quería ir al salón de clase a compartirla, a compartir esa información, y el canal de comunicación era casi que en un solo sentido. El estudiante se sentaba, se quedaba muy silencioso y muy tranquilo, muy obediente en su silla, y era un receptor pasivo de toda la información que el profesor quisiera compartir con el estudiante. Los libros de texto y las pizarras eran desde luego las herramientas principales en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, mientras que en contraste con lo que sucede en esta época actual, ya los protagonistas y los elementos que se incorporan en los ambientes de aprendizaje son diferentes. Entonces hablamos desde luego de la realidad aumentada, de la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, del aprendizaje que se hace automático, del Big Data y de un conjunto importantísimo de herramientas tecnológicas que están mediando estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas cosas hay de diferentes entre la educación a principios de siglo y la educación actual. Tal es así que este gráfico que presenta Navarrete, que es una expresión reciente de lo que nos ha venido pasando en términos de la educación, ejemplifica cómo las diferentes versiones que comprendemos de educación, desde la 1.0 hasta la 4.0, han ido evolucionando y cuáles han sido esos principales cambios. Para el entorno colombiano, por ejemplo, lo que se denominó educación 1.0 ocurre en la década de los 70, y lo que sucede básicamente es que la educación estuvo centrada en evaluaciones individuales. El trabajo individual, esforzado, usted solo, frente a su proceso de aprendizaje, frente al libro, frente al conocimiento que estaba por adquirir o que estaba adquiriendo, se exponía de forma solitaria en canales individuales y se evaluaba de la siguiente forma. Ustedes llegaban al día del examen con una hojita y con un lápiz, con un esfero, y ahí respondían las cuestiones que se le preguntaban y no podía obviamente copiar a nadie, pero tampoco trabajar con nadie, ¿no? Educación 1.0. Un aspecto predominante de la educación 2.0 que en Colombia se produjo en la década de los 80 es que ya
empieza a establecer esa importancia de la relación entre los estudiantes. Era importante que los estudiantes se relacionaran entre sí y ya se incorporaban algunos elementos de tecnologías de información y comunicaciones. No muchos, pero sus pinitos se empezaron a hacer en los años 80. Educación 3.0, ese término en Colombia se acuña o se acuña, no se hace realidad a partir del año 2010, es lo que los autores establecen, y es a partir del 2010 o precisamente en esa década en donde en las aulas y en todos los entornos de aprendizaje se estimula que los estudiantes busquen la información. Ya no centramos el aprendizaje en el profesor, desde el profesor hacia los estudiantes, sino encargamos a nuestros estudiantes que busquen ellos dónde puede estar la solución a este problema, dónde pueden encontrar información acerca de tal o cual elemento y traerla luego al espacio de aprendizaje centralizado, ¿no? Hacíamos mucho énfasis en la interconexión entre pares, entre grupos, y que esta interconexión, eh, trabajo entre grupos, era una parte de la llave del éxito en el proceso de aprendizaje. Finalmente, en la década del 2020, en nuestro país, se hace más evidente ya un nuevo modelo educativo al que se ha denominado la educación 4.0. ¿Qué está pasando ahora? Del 2020 hasta ahora, que es el 2023, hay rutas formativas individuales para cada estudiante porque se reconoce que cada ser, cada individuo tiene una forma diferente y un ritmo diferente de aprender, que para llegar al conocimiento de la utilidad que tienen las integrales dobles, Nicolás necesitará un tiempo igual a 1, mientras que Pedro necesitará un tiempo igual a 2. Y entonces necesitará pasar por ciertas etapas, Nicolás, de aprendizaje, mientras que Pedro necesitará algunas otras etapas o adicional tiempo en cada una de las etapas de aprendizaje. Entonces, la autodirección por esas rutas formativas, el trabajo en equipo, el aprendizaje basado en proyectos y ya no solamente en la resolución de un problema técnico particular, sino en un proyecto que se le da a los estudiantes o un objetivo a realizar y que ellos sean los que a través del uso de las herramientas técnicas que se les ha dado, de las competencias técnicas para solución de problemas, para relacionarse también en equipo, que es una competencia no técnica, más bien del tipo soft, que ellos lleguen conjuntamente con el uso de todas esas herramientas que se les ha dado a la solución del problema o a la finalización del proyecto, en el marco, insisto, de la educación 4.0. Y finalmente, el énfasis tanto en habilidades tecnológicas, en que pueda ser capaz de gestionar, utilizar diferente tipo de software, pero también en habilidades blandas o lo que conocemos como las soft skills, que son tan importantes también y que han sido muy demandadas de parte del sector industrial y empresarial que contrata hoy en día a nuestros técnicos, tecnólogos y profesionales, que no solo es importante, dice el sector industrial y empresarial, que traigan unas habilidades técnicas muy pulidas para lo que se espera que fueron formados, sino también unas habilidades sociales de trabajo en equipo, de expresar sus ideas, de el uso de la palabra, de comunicación escrita, toda esa cantidad de soft skills que son tan necesarias y tan valoradas por el mercado. Bien, hasta ahora hemos hablado de los cambios que se han sucedido en los entornos educativos y cómo los individuos en el último siglo hemos sido expuestos a diferentes modelos educativos, desde el 1.0 en los años 70 hasta el año 2020, la educación 4.0. Ahora lo que quiero que reflexionemos es sobre los cambios biológicos, que también son otra categoría de cambios que ha acompañado al individuo, al ser humano en este último siglo y que tienen que ver con la tecnología. Entonces, yo quiero comentarles, hay muchas cosas que se asocian a los cambios biológicos, pero quiero invitarlos a que veamos algunos de ellos. Definitivamente, ahora, en este momento, en el año 2023 en el que estamos, comparados con los inicios del siglo,
No hay lugar a duda de que los individuos de hoy, jóvenes, adultos, de todas las edades, tenemos mejor atención médica por toda la tecnología que ha evolucionado alrededor de la medicina y mejor alimentación, estamos mejor alimentados, mejor nutridos, con mejor atención médica y entonces esas dos cosas juntas se esperaría que mejoraran nuestro desarrollo cognitivo. De hecho, así es y estudios lo han demostrado. Yo, para darle un tinte más académico a esta conferencia, he escrito en azul celeste revistas o fuentes donde se puede encontrar estudios que correlacionan, por ejemplo, en este caso, una mejor nutrición y una mejor atención médica, unas condiciones de salud mejores con el hecho de un desarrollo cognitivo mejorado. ¿Y por qué es esto? Porque todos esos avances médicos y todos esos elementos que nutren mejor nuestro organismo nos dan una mayor esperanza de vida y esto puede influir, de hecho se ha demostrado, por ejemplo, Neuroscience en el 2016 o The Lancet en el 2018 muestran, que son journals internacionales de muy alto prestigio, muestran que la esperanza de vida ahora es mayor con datos recopilados en todo el mundo y que la vida activa de aprendizaje de los individuos se ha alargado. Es decir, no solo esperamos vivir más tiempo, sino que en los segmentos ya últimos de nuestra vida productiva somos más capaces de aprender de lo que eran nuestros antepasados con unas edades similares. Como segundo punto en esta diapositiva resalto este hallazgo que tiene que ver también con la biología y es que a pesar de que estamos mejor nutridos y que tenemos mejor atención médica, lo cual nos lleva a una condición mejor en términos biológicos, tenemos un estilo de vida mucho más sedentario. Es lo que prevalece, ¿sí? Entonces, ese estilo de vida sedentario también tiene un impacto en nuestro funcionamiento cerebral. ¿Por qué? Porque la actividad física se ha relacionado con la mejora de las funciones cognitivas y con la neurogénesis, que se relaciona con la capacidad de regenerar o generar nuevas neuronas que son responsables de procesos asociados al aprendizaje. Entonces es irónico, resulta irónico pensar en que estamos físicamente mejor, pero decidimos en un estilo de vida más sedentario y eso hace que no aprovechemos todo el potencial de nuestras funciones cognitivas, ¿no? Otro elemento que tiene relación con los cambios biológicos en el último siglo es la exposición constante a la luz artificial por la cantidad de dispositivos electrónicos que nos rodean. Miren, por ejemplo, la foto que está llena de luces de neón de color azul. En esa foto está mi sobrina. Mi sobrina no tiene 2 años todavía y me la llevaron esta tarde a un centro comercial y en el centro comercial hay un área llena de maquinitas y juegos y atracciones para los niños y una constante en ese sitio es que cada máquina tiene una cantidad de luz impresionante y entonces todos esos estímulos lumínicos que no solamente se representan por ese sábado en la tarde que la sobrina fue al centro comercial, sino que constantemente estamos expuestos a otro tipo de dispositivos. Yo en este mismo momento tengo una luz que me está apuntando, tengo 2 pantallas que están irradiándome luz y ahora mismo son más de las 8 de la noche mientras estoy haciendo esta transmisión y todavía estoy expuesta a muchísima luz, cosa que contrasta en alto nivel con la luz a la que estaba expuesta mi madre o mi abuela en sus años de intermedios, de juventud, a las 8 de la noche, ¿no? Esto, ¿qué repercusiones podría tener? Pues muchos estudios, por ejemplo, presentados en la revista Nature o en la revista Sleep o en Frontiers in Human Neuroscience, indican que puede alterar nuestro ritmo circadiano. Es decir, nos altera los patrones del sueño y el sueño es esencial para los procesos de aprendizaje y de memorización. Y con esto quiero hacer el llamado a reflexionar en cada uno de nuestros contextos académicos, en la casa. Tal vez yo ahora mismo tengo a mi hijo aquí de 15 años sentado al lado mío, le está estudiando frente al computador y todavía le queda un buen rato. ¿Cuánto del ritmo
al que estamos expuestos hoy en día, el ritmo de vida moderno, que es lo que sigue a continuación en la diapositiva, y la exposición a toda esta cantidad de luz puede estar afectando obviamente la hora en la que nos vamos a descansar, la hora en que desconectamos, y cómo no es solamente eso, sino también cómo puede alterar nuestros procesos de aprendizaje y de memoria y de retención de la información. Desde luego se tienen mayores niveles de estrés por el ritmo de la vida actualmente, y esto, como lo han demostrado algunos estudios en Nature Neuroscience, puede afectar negativamente el aprendizaje y la memoria. Lo cual me parece increíble para seguir reflexionando, ¿no? En esta foto está mi sobrina, por ejemplo, mi otra sobrina tiene 6 años. Personas como ella, ahora mismo, según los científicos que estudian procesos de aprendizaje, tienen una alta neuroplasticidad, que se traduce en un potencial para modelar el cerebro de maneras que antes, en generaciones como la de mi madre, la de mi abuela, no se veía. Esto en términos cotidianos, no, más bien en términos que podamos explicar uno a uno qué podría ser. El tamaño de la corteza prefrontal de Amelie, que es la sobrina que está en la fotografía, es diferente. Ha aumentado su tamaño y el tamaño de las cortezas prefrontales de los niños de este siglo, del siglo XXI, en comparación con las cortezas prefrontales de las personas de principios del siglo pasado. Esta corteza prefrontal, esta área del cerebro, es responsable del pensamiento, de planificar, de resolver problemas. Es decir, estos seres humanos de este siglo son más propensos a poder planificar mejor, a poder resolver problemas mejor. Son más propensos, ¿no? Pero insisto, ¿qué hacemos con esas cosas que biológicamente han mutado y que están preparadas ahí para ayudarnos en procesos de aprendizaje? ¿Qué hacemos con ellas? Estas personas como Amelie tienen una mayor conectividad entre las diferentes partes del cerebro. Yo, por ejemplo, en el laboratorio Galea, yo trabajo con videojuegos, pero con propósitos educativos. Entonces, una de las muchas cosas que hemos encontrado y hemos probado, hemos publicado papers relacionados con eso, es que los videojuegos en concreto, los educativos, pero en general algunos otros también, ahora estamos probando unos videojuegos para un proyecto que tiene que ver con memoria histórica del conflicto armado. Los videojuegos mejoran la coordinación entre la mano y el ojo y mejoran las capacidades de ubicarse en un entorno de forma geoespacial, ¿sí? Si ustedes juegan o si tienen adolescentes en la casa o si solían jugar en otra época de sus vidas, recordarán cómo en las pantallas de videojuegos en un mismo momento se tienen una cantidad de estímulos a los que tienes que poner atención constantemente y los estímulos van cambiando. En una esquina puedes tener el marcador, en otra esquina puedes tener la posición que vas en el equipo, en otra esquina puedes tener el switch para cambiar de arma, en otra esquina puedes tener, ¿cierto? Y esto van rotando y van cambiando de forma rápida y los nativos digitales, los jóvenes de hoy en día, los niños de hoy en día, tienen esa capacidad mejorada, repotenciada, reloaded para coordinar mano, ojo y estas habilidades espaciales muy, muy evidentes cuando se someten jóvenes a estímulos de este tipo. La capacidad de procesar información visual y auditiva es, digamos que no está en el mismo rango que los jóvenes del siglo pasado. No está sencillamente en el mismo rango. Sobre todo información visual y auditiva, porque la información impresa, escrita, es diferente. Son multitarea. Estos nativos digitales podrían estar haciendo varias cosas, no dos, sino varias cosas al mismo tiempo. Yo recuerdo una historia, la cuento cuando llego a este tema de multitarea y lo discuto quizás con otros académicos o con mis estudiantes, y es que cuando yo estaba mucho más joven,
digamos que me sentía como casi orgullosa por poder ver dos programas de televisión al mismo tiempo, porque en la televisión colombiana los anuncios, las propagandas, el advertisement era como de unos 10 minutos o 7 minutos tal vez. Entonces estaba viendo un programa por un canal y cuando llegaban los comerciales cambiaba al otro canal y podía ver así 7 minutos o 10 minutos de una y 10 minutos de la otra. Y entonces me perdí algunas cosas, pero sentía que estaba haciendo multicanal. Pero es que hoy en día los multicanales de los jóvenes no son así, no son de dos canales, son de tres o cuatro cosas al mismo tiempo. Múltiples estímulos digitales, por ejemplo, un joven o un chico, una niña de hoy, de este siglo, podría al mismo tiempo estar escuchando que yo estoy hablando en una reproducción de un canal de YouTube, pero también mirando las redes sociales en la otra pantalla, pero también contestando sus canales de mensajería o mirando TikTok al mismo tiempo e ir alternando entre unos y otros canales, al parecer sin mucho problema. Generaciones más jóvenes desarrollan está demostrado que desarrollan esta especie de multitarea y que su cerebro les permite alternar rápidamente entre diferentes actividades, sobre todo que tengan que ver con el uso de tecnología. Sin embargo, en los académicos esto también ha planteado muchas preguntas y se están empezando a hacer estudios sobre el hecho de si la multitarea es realmente eficiente o si se trata de una atención superficial y que por lo tanto llevaría a una menor retención de información a lo largo de la vida, ¿no? Esto también es algo que está empezando a estudiarse y sobre lo que merece la pena reflexionar. Pero en definitiva son formas diferentes en las que procesamos la información, son formas totalmente diferentes. Mi sobrina que está en la fotografía se llama Abby. Abby en esa foto está en una fiesta de 15 años a la que le invitaron, pero podría parecer que no está en la fiesta, sino que está consultando sus redes y le pone atención al teléfono y no a otra cosa, ¿no? Y es cuando yo pienso, reflexiono con todo esto de las investigaciones que estamos haciendo, que estos jóvenes están bombardeados, estos mismos jóvenes quizás son ustedes los que me están escuchando a mí, no sé, llevo más de 30 minutos de conversación, no sé cuántos de ustedes, si son jóvenes de ese siglo, hayan esperado 32 minutos conmigo, pero en todo caso, si son más de la época de los 90, de los 2000, ¿cierto? Hay que reconocer que están bombardeados con una cantidad abrumadora de información por internet, por las redes sociales, y que estos jóvenes centran la atención en lo que ellos consideran relevante. Para mi sobrina en ese momento lo que era relevante era estar mirando el tema de, no sé si estaba en TikTok o en qué está, pero ella consideraba que eso era lo relevante y descarta lo que no lo es rápidamente. Ese escaneo que suelen hacer los jóvenes rápidamente suele ser muy útil en la era digital, pero nuevamente plantea preguntas acerca de si lo que están mirando, lo que están filtrando rápidamente, lo están entendiendo, lo están comprendiendo correctamente, si están teniendo tiempo para la reflexión. Bien, ¿cómo hemos respondido a todos estos cambios biológicos en nuestro cerebro, en nuestra corteza prefrontal? No nosotros, pero los jóvenes. Y nosotros, ¿cómo hemos respondido si estamos en las aulas, presenciales o virtuales? ¿Qué nos está correspondiendo hacer y cómo estamos reaccionando a ese nivel de exposición a la tecnología que estamos teniendo todos por igual desde nuestros diferentes roles? ¿Cómo hemos usado la tecnología en la educación? Nos ha acompañado en el último siglo, por ejemplo, en las primeras etapas del último siglo, había laboratorios de computación, algunas aulas de informática, se aprendía a programar, se usaba quizás algo de software de diseño, mientras que en la década de los 90 este uso de la computación se extendió a las aulas de clase, los profesores presentaban algún contenido o realizaban actividades utilizando proyectores, video beams, y hacían algunas evaluaciones ya utilizando medios electrónicos. En la década del 2000 se generalizó más el uso de la tecnología en los espacios de aprendizaje,
Se hicieron inversiones importantes en infraestructura tecnológica y los profesores usaban la tecnología de una forma más creativa comparado con como había sido en la década anterior. Pero definitivamente lo que causó un salto impresionante, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, es la pandemia de COVID-19. Allí fue cuando realmente en 2020 dimos un gran salto para el que no estábamos totalmente preparados, pero que nos correspondió. Entonces, todos en las aulas y todos los que estábamos relacionados con el sistema de educación, tuvimos que adaptarnos a recibir e impartir clases utilizando plataformas tecnológicas. Muchas universidades virtuales se reforzaron y encontraron ahí un buen núcleo poblacional para apoyar, rompiendo barreras geográficas, crecieron muchas de ellas. Ustedes y los que están escuchando probablemente pertenezcan a ese grupo de estudiantes o de académicos que han estado muy relacionados con la universidad virtual. Entonces, todo esto de el acompañamiento de la tecnología en los escenarios, también de los cambios biológicos de los individuos en el último siglo, del nivel de exposición a la tecnología, hace que al menos en nuestro laboratorio hayamos reflexionado sobre muchos aspectos y es lo que quiero presentar en las diapositivas que vienen. Y quiero invitarles a esa reflexión. Por ejemplo, todas estas nuevas habilidades que tienen los nativos digitales, que ahora son ustedes o a quienes ustedes tienen en sus aulas presenciales o virtuales, tienen nuevas habilidades. ¿Cómo estamos respondiendo? Un estudio de Stanford en el 2015, por ejemplo, afirmó que los nativos digitales son capaces de realizar tareas de manera simultánea y que su rendimiento en cada tarea se ve afectado negativamente cuando se les pide que realicen tareas que requieren atención sostenida. Son más propensos a distraerse con las notificaciones de sus dispositivos móviles. Eso fue publicado por unos investigadores de Stanford en el 2015. El diario El País en España, por su parte, en el año 2020 publica lo siguiente, y es una cifra muy chocante. El 45% de los espectadores usa otro dispositivo móvil mientras mira la televisión en 2020. Nosotros desde el laboratorio, ¿qué proponemos? Quizá esta no es la solución completa. Está escrita en el recuadro rojo de la diapositiva que ustedes tienen en pantalla. Quizá parte de la solución para estas capacidades, para estas condiciones y situaciones que tenemos con las personas que son nativas digitales, es que tenemos un llamado a utilizar actividades que sean más atractivas y que sean más interactivas y que impliquen tecnología, simuladores de toma de decisiones, software de curador de información, realidad virtual, actividades que aunque usen o no tecnología, sean más atractivas y que les pidan interactuar más entre ellos mismos. Un llamado a evitar tareas que requieran una atención sostenida a lo largo del tiempo y en esto las universidades, tanto presenciales pero especialmente virtuales, tienen un llamado importante. Enseñar a los estudiantes cómo concentrarse en una tarea a la vez. Muy importante como educadores. La Universidad de California en San Diego en el año 2016 publicó un estudio acerca de los nativos digitales también. Asegura los resultados de este estudio que ellos son capaces de identificar los nativos digitales, la información relevante en una página web en un promedio de 2.5 segundos, comparado con los adultos que tardan 4.5 segundos. Identificar información relevante en una página web, 2.5 segundos. Hagamos el ejercicio ahora. Ya. ¿Sí? Comparado con los 4.5 segundos que tardamos la mayoría de los adultos. La Universidad de Michigan en el 2017, los nativos digitales son más propensos a confiar en fuentes de información que estaban respaldadas por evidencia científica o que eran de organizaciones de noticias creíbles. Y en Stanford en el 2018 publicaron un estudio en relación con los nativos digitales, que son más propensos a verificar la información en varias fuentes y a cuestionar la información que parecía demasiado buena para ser verdad.
¿Cuál sería el llamado ahí desde los entornos educativos, a los gestores de contenidos educativos, a los gestores de universidades, a los académicos, a los profesores? Enseñar a identificar fuentes de información confiables a nuestros estudiantes. Todavía nosotros en nuestra universidad recibimos alguno que otro trabajo cuya bibliografía incluye una referencia a elrincondelvago.com o Wikipedia o similares todavía. Entonces, aún nos queda camino por recorrer en ese sentido, en el de enseñarles a identificar cuáles pueden ser fuentes de información confiable y cuáles definitivamente no, o a evaluar la credibilidad de la información, porque ellos no quieren tragar entero todo, quieren aprender a, curar la información, a cómo ser curadores y críticos con la información que ellos encuentran en línea. Ese podría ser un reto para nosotros. Los estímulos ambientales pueden afectar la capacidad de aprendizaje. Todo lo que sucede alrededor, para bien o para mal, puede afectar lo que sucede en el aula en términos de procesos de aprendizaje. Entonces, la National Academy of Science en el 2017 publicó lo siguiente. Los niños que experimentaron estrés crónico durante su infancia demostraron en ese estudio tener una afectación en un 15% del total, un 15% de estos chicos, en un gen denominado el gen NR3C1, que es el responsable de la respuesta al estrés y del aprendizaje. Entonces, más estrés, menor respuesta a procesos de aprendizaje. Probado por la National Academy of Science. En Nature Neuroscience, en el 2014, se publicó un estudio cuyos resultados se traducen en que la estimulación cognitiva mejora la memoria y también mejora la capacidad de aprender. También está respaldado por otras revistas que publican esta misma gran conclusión, como Frontiers in Psychology and Computers and Human Behavior. Entonces, ¿cómo puedo responder a este gran reto en las aulas? Al reto que significa estimularlos cognitivamente, que significa no generar situaciones de estrés, pero al mismo tiempo sí un estímulo constante que les llame la atención. Entonces, en Rosado yo escribí algo como que el enriquecimiento ambiental y la estimulación cognitiva definitivamente promueven el desarrollo del cerebro y mejoran la capacidad de aprendizaje. Señor o señora, profesor o profesora, querido estudiante, lo que sucede en el ambiente virtual o presencial en el aula y cómo se estimulan cognitivamente a los estudiantes puede hacer una gran diferencia en su proceso de aprendizaje. Es una responsabilidad muy grande. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, ofrecer una variedad de estímulos y de actividades, de experiencias que resulten atractivas y que resulten desafiantes para los estudiantes. Desafiantes porque en el laboratorio, por ejemplo, hemos hecho varios estudios, hemos publicado varios papers que indican que el ser humano, que vienen a corroborar esta vertiente de la sociología, de la psicología, en la que se afirma que el ser humano es que somos competitivos, que queremos ver nuestras posiciones frente a los demás, por eso las tablas de puntos en los videojuegos, por eso la marcación de puntos para ver cuántos más has ganado y cómo, no solo cuántos más puntos has ganado, sino cuántos ha ganado las otras personas para ubicarte en un ambiente de aprendizaje desafiante, ¿no? Hasta cierto punto. También podríamos incorporar elementos de tecnología para aquellos que nos gusta la lúdica, la gamificación, elementos de juegos serios en nuestras aulas y crear en todo caso un ambiente de aprendizaje que sea seguro y que no lleve a los estudiantes hacia extremos de estrés. Proporcionar oportunidades para interactuar con los demás, para desarrollar habilidades sociales y emocionales y, por ejemplo, ofrecer oportunidades para que ellos practiquen lo que están aprendiendo. Por ejemplo,
con ejercicios de aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, de manera que ellos puedan consolidar sus conocimientos y habilidades. Hace unos días estaba con unos estudiantes de décimo que estaban hallando el área bajo la curva en una gráfica de presión y volumen. El área bajo la curva es trabajo y en la de presión y volumen, el área bajo la curva es trabajo, y en el examen les preguntaban que hallaran, que calcularan el área bajo la curva, pero no les decían para qué servía y qué quiere decir ese trabajo, no lo ponían en un contexto real y que el estudiante entienda que si se trata, por ejemplo, de un gas que está en un recipiente, tiene cierto volumen, le ejerces una presión, entonces la curva va comportándose de cierta manera, por ejemplo, si es isotérmico y qué significa el hecho de que ese gas esté siendo presionado con ese émbolo cuando cambia el volumen de volumen 1 a volumen 2. Eso podría ser explicado en un contexto de una refinería o tantos otros contextos de la vida real que hay. Entonces el estudiante o los estudiantes estaban simplemente aprendiendo a hacer el cálculo y que el cálculo quedara bien hecho, pero no resultaba desafiante, ni atractivo, ni estimulante para ellos desarrollar ese conocimiento en ese momento porque no se les estaba explicando para qué era. Entonces es muy importante que recordemos esto, no caer en este tipo de cosas. Y aquí tengo que decir algo muy importante que no solo, digamos que no son solamente palabras mías o del laboratorio que él dijo, sino que está respaldado por muchos estudios científicos. Y es lo siguiente, yo creo firmemente, estoy totalmente convencida de, a pesar de que ha habido cambios biológicos en el ser humano en el último siglo, también cambios cognitivos en el ser humano, la esencia del aprendizaje sigue siendo la misma y se centra en una conexión que hay entre el educador y el educando. Lo voy a decir una vez más porque es de mi plena convicción. La esencia de la educación sigue siendo la misma y se basa en la conexión que hay entre el educador, el profesor y el educando. Esta relación puede ser virtual, puede ser presencial, puede estar mediada por tecnología o no, pero mucho de ello se basa en esa relación. Sigue siendo una relación académica, una relación que tiene el propósito de motivar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, pero es muy importante poner la atención en esa relación. Fíjense en el Journal Educational Psychologist en el 2021, se demostró que los estudiantes que tienen una relación positiva con sus profesores tienen más probabilidades de participar en clase, más probabilidades de obtener mejores resultados académicos y de permanecer en, bueno, la escuela, porque es una traducción del artículo, pero de permanecer y no desertar. En el Journal Educational Psychology en el 2022, son estudios muy recientes, si se dan cuenta, se expresó que se demostró mediante los resultados de un estudio serio de carácter académico que los estudiantes que sienten que sus profesores les prestan atención y que se preocupan por ellos, esos estudiantes tienen más probabilidades de tener una actitud positiva hacia el entorno educativo y hacia el aprendizaje. Impresionante, ¿no? Y en la revista Child Development, en este mismo año, un estudio de este mismo año, se publica que los estudiantes que se sienten conectados con sus profesores tienen más probabilidades de desarrollar habilidades de autorregulación y de aprendizaje socioemocional. Entonces, increíble, profesores, lo importante que es que hagamos que esta relación en el espacio de aprendizaje sea lo más eficiente y positiva posible. De total importancia, entonces, resulta, y estas son las reflexiones de cierre, adaptarse a los cambios que están sucediendo a nivel biológico, a nivel cognitivo, y entender qué es lo que sucede con los estudiantes de estas nuevas generaciones para proporcionarles una educación que sea más efectiva y más significativa. Dos citas ya, que son las con las que cierro, bueno, citas no, dos referencias a dos estudios con resultados sorprendentes. En el Educational Technology Research and Development Journal, en el 2002, los estudiantes que reciben instrucción de profesores que usan tecnología de manera efectiva tienen más probabilidades de participar
en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje y tienen más probabilidades de obtener resultados académicos mejores, pero no solo eso, no solo la nota, sino de desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Y en el Journal of Teacher Education en este año se mostró con los resultados de un estudio que los profesores que entienden las necesidades de las nuevas generaciones están mejor posicionados para crear un ambiente de aprendizaje que sea atractivo y que también sea relevante para los estudiantes. Entonces, ¿a qué les invito? A todos ustedes, estudiantes, profesores, a reflexionar sobre cuál es nuestra contribución como profesores y como estudiantes. Muchas gracias por su atención. Espero que esto quede resonando y que genere reflexiones. Hasta una próxima oportunidad.